La experiencia de hoy nos la contó una hermana. Quédate hasta el final para entender su experiencia. Hola, me llamo Yankee. Desde que tengo memoria, siempre me ha atraído la vida nocturna. Así fue como terminé trabajando como bartender. No era solo un trabajo, era un estilo de vida. El bar era como un segundo hogar para mí, donde conocía cada rincón y a cada cliente habitual, y donde sentía que tenía el control. Me gustaba la sensación de libertad que me daba. Nadie me juzgaba por trabajar hasta tarde, era simplemente parte de lo que yo era. El ruido, las luces, la interacción constante, era agotador, pero no conocía otra forma de hacerlo. Me había acostumbrado tanto a la vida que había elegido que no podía ver cuánto me estaba agotando. El día que tuve esta experiencia, cuando cerré, ya era bien pasada la medianoche. Estaba más cansada de lo habitual, pero no le di mucha importancia. Había conducido a casa a esa hora incontables veces antes. Subí al coche, encendí el motor y salí a la calle vacía. Pero esta vez algo era diferente. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, aunque no podía precisar por qué. Tal vez era el cansancio que me estaba afectando, o tal vez era otra cosa, algo que no podía entender del todo. De repente, con el rabillo del ojo, vi un par de faros que se acercaban en dirección contraria, mucho más rápido de lo que deberían haber ido. Mi corazón dio un vuelco cuando la luz cegadora llenó mi visión, e instintivamente, traté de esquivar el camino, pero era demasiado tarde. El sonido de los neumáticos chirriando y el crujido ensordecedor del metal contra el metal llenaron el aire. El impacto fue violento, me arrojó hacia adelante mientras el mundo a mi alrededor explotaba en una confusión caótica. Mi coche giró fuera de control, la fuerza de la colisión me atravesó como una onda expansiva. Sentí que mi cuerpo se estrellaba contra el cinturón de seguridad, el airbag se desplegaba con un ruido sordo. El ruido, el dolor, todo llegó a la vez, abrumando mis sentidos. Y luego, tan rápido como empezó, todo quedó en silencio. El coche se detuvo, el motor chisporroteó hasta detenerse sin vida. Mi pecho se agitó con respiraciones superficiales, el dolor se irradiaba por todo mi cuerpo. Pero mientras luchaba por darle sentido a lo que había sucedido, me di cuenta de que algo no estaba bien, terriblemente mal. Fue entonces cuando noté la sensación más extraña, una que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Estaba mirándome a mí mismo, desplomado sobre el volante, la sangre goteaba de un corte en mi frente. ¿Pero cómo podía ser eso? Parpadeé, tratando de aclarar mi visión, pero la imagen permaneció. Estaba fuera de mi cuerpo, flotando sobre los escombros, viendo cómo se desarrollaba todo. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba moverme, alcanzar el cuerpo que estaba debajo, pero no podía. Estaba ingrávido, como una pluma atrapada en la brisa, suspendido entre dos mundos. La escena que se desarrollaba debajo parecía distante, casi irreal, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Sin embargo, sabía que era yo, tenía que serlo. La comprensión me golpeó como un maremoto. Ya no tenía el control. Mi cuerpo yacía roto y sin vida en el auto destrozado mientras mi conciencia flotaba arriba, atrapada en este extraño estado incorpóreo. Traté de gritar, de pedir ayuda, pero no salía ningún sonido. Estaba completamente solo, flotando en un mar de oscuridad sin manera de regresar al mundo que acababa de dejar atrás. Mientras flotaba sobre los restos destrozados de mi auto, una fuerza inexplicable comenzó a alejarme del caos de abajo. Al principio, se sintió como una corriente suave, un tirón delicado que susurraba para llamar mi atención, pero rápidamente se transformó en un agarre poderoso, elevándome hacia arriba y alejándome de los restos destrozados de mi vida. Sentí que me dejaba llevar por un estado de ingravidez, completamente impotente ante esta fuerza invisible. El mundo familiar que había debajo de mí se desvaneció y se convirtió en una imagen borrosa, reemplazada por una oscuridad que lo consumía todo y se extendía sin fin en todas direcciones, como un abismo dispuesto a tragarme por completo.
La sensación de flotar se transformó en una experiencia desconcertante, como si me estuviera arrastrando una marea invisible que me arrastrara implacablemente hacia lo desconocido. Las preguntas inundaron mi mente, corriendo con una urgencia frenética. ¿Dónde estaba? ¿A dónde me dirigía? La oscuridad sofocante me envolvió, pesada y opresiva, pero no estaba completamente en silencio. Susurros débiles y murmullos distantes danzaban en los bordes de mi conciencia, haciendo eco de voces que estaban más allá de mi alcance, esquivas e indescifrables. Mi movimiento se aceleró, impulsado por una fuerza que parecía casi sobrenatural, como si estuviera atrapado en las garras de una corriente implacable que me arrastraba a través de este vasto y vacío. El pánico burbujeaba dentro de mí mientras luchaba por comprender la naturaleza surrealista de mi entorno. Este ya no era el mundo que reconocía, era algo mucho más profundo y aterrador, una experiencia que trascendía todo lo que había conocido. Entonces, en medio de la abrumadora oscuridad, vi algo extraordinario, un resplandor tenue y parpadeante que se hizo cada vez más brillante a medida que me acercaba. La luz atravesó las sombras, iluminando una estructura imponente que ascendía infinitamente hacia el cielo. A medida que me acercaba, la claridad comenzó a aparecer, estaba cara a cara con una puerta colosal, intrincadamente forjada a partir de metal oscuro y retorcido, su presencia majestuosa y amenazante. De repente, la puerta crujió siniestramente, comenzando a abrirse. A medida que la brecha se ensanchaba, sentí que me atraía inexorablemente hacia ella, impotente ante su atracción. Una ola de calor me envolvió, bañándome la piel como una marea infernal. En ese momento, me di cuenta con una certeza escalofriante de que me encontraba en el mismo umbral del infierno. Más allá de la puerta se extendía un paisaje de pesadilla de un horror inimaginable, lagos de fuego que se extendían danzando en un resplandor maligno, ríos de lava fundida serpenteaban por el terreno e incontables almas se retorcían en tormento, su agonía era palpable y consumidora. Los gritos que llenaban el aire eran una cacofonía de desesperación, inquietante y diferente a todo lo que había escuchado en mi vida, un testimonio escalofriante del sufrimiento que aguardaba más allá del portal oscuro. Mientras me arrastraban inexorablemente a través de las puertas, me encontré envuelto en una vasta y retorcida masa de almas atormentadas. Me rodeaban, un océano de figuras desdichadas, cada una más angustiada que la anterior. Sus ojos estaban hundidos, sin esperanza, llenos de una desesperación que los consumía por completo, mientras sus cuerpos se retorcían en agonía, mostrando las marcas de su sufrimiento. El aire era sofocante, denso con el hedor acre de la carne quemada y los gritos desgarradores de los condenados. Era una escena demasiado horrible para comprenderla por completo, pero me sentí impotente para mirar hacia otro lado, cautivado por el puro tormento que llenaba este miserable reino. Todos nos estábamos moviendo, aunque ninguno de nosotros había elegido este destino. Una fuerza invisible nos impulsó a avanzar, arrastrándonos hacia un enorme horno que se alzaba amenazante en la distancia. El calor que irradiaba era insoportable, una ola palpable que se agitaba contra nuestra piel, mientras que el suelo debajo de nosotros latía con una energía malévola que parecía burlarse de nuestra difícil situación. El horno en sí se erguía como una estructura monstruosa, arrojando llamas y humo oscuro al aire opresivo, con sus fauces abiertas de par en par, hambrientas de recibir el flujo interminable de almas que eran atraídas hacia él. No había orden en nuestro movimiento, ningún sentido de dirección o propósito más allá de la marcha inexorable hacia ese abismo ardiente que nos esperaba. Las almas a mi alrededor avanzaban arrastrando los pies en una lúgubre procesión, algunas gimiendo de terror, sus gritos resonando como un coro de desesperación, mientras que otras estaban tan destrozadas que solo podían arrastrarse en silencio, resignadas a su destino. Traté desesperadamente de detenerme, de resistir el tirón que me había atrapado, pero mis pies se movían contra mi voluntad como si fuera una marioneta que bailaba sobre hilos invisibles. No importaba cuánto luchara, no podía detener mi avance. Mis piernas se sentían pesadas como si estuvieran lastradas por cadenas de hierro, pero seguían empujándome hacia adelante, paso a paso agonizante. Los que me rodeaban compartían mi difícil situación, cada uno luchando en vano por resistir, por dar marcha atrás ante el horror que se avecinaba.
Pero era un esfuerzo inútil, todos estábamos atrapados en esta marcha de pesadilla, atados por una fuerza siniestra que nos empujaba implacablemente hacia el horno. Con cada paso que daba, el calor se hacía más intenso, las llamas lamían mi piel incluso desde la distancia, enviando oleadas de pánico que me recorrían el cuerpo. Los gritos de los demás se arremolinaban a mi alrededor, una cacofonía de terror que llenaba mis oídos y amenazaba con ahogar mis pensamientos. Anhelaba gritar, suplicar piedad a la entidad oscura que gobernaba este lugar, pero las palabras se me atascaban en la garganta, ahogadas por la sofocante comprensión de que no habría piedad aquí, solo un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. A medida que nos acercábamos al borde del horno, el suelo debajo de nosotros comenzó a desmoronarse, a fracturarse y a dar paso a enormes pozos de fuego que se abrían como bocas hambrientas, listas para tragarnos por completo. Las almas a mi alrededor tropezaron, algunas colapsaron cuando la tierra se desplomó debajo de ellas, sus cuerpos consumidos por las llamas voraces. Sus gritos fueron silenciados abruptamente mientras eran arrastrados hacia el infierno, dejando atrás solo un eco inquietante de su angustia. Sentí que mi turno se acercaba rápidamente, un destino ineludible se cernía justo delante. A pesar de mi desesperado anhelo por detenerme, mi cuerpo me traicionó, un traidor que me acercaba cada vez más al precipicio. El fuego, la risa siniestra del demonio y el calor insoportable me envolvieron, ahogando cualquier último vestigio de esperanza. El suelo debajo de mí se desmoronó y, en un instante, estaba cayendo, hundiéndome en las profundidades del infierno donde me esperaba mi verdadero tormento, girando en espiral hacia el horno mismo. Las llamas rugían a mi alrededor, un infierno monstruoso que me envolvía en una agonía más allá de la comprensión. El humo espesaba el aire, asfixiando y quemando mis pulmones con cada respiración frenética que tomaba. Sentí como si estuviera cayendo en un abismo eterno, las llamas lamiendo mi piel, consumiendo carne y huesos con un hambre insaciable. El dolor estalló en oleadas, cada nervio de mi cuerpo gritaba de puro tormento, pero no había alivio, ninguna escapatoria de este sufrimiento implacable. El brillo de las llamas me cegó, pero a través de la neblina, vislumbré los rostros de otras almas que caían junto a mí, sus expresiones distorsionadas por el terror y la angustia. Algunas se agitaban salvajemente, sus gritos se fundían en un lamento interminable de desesperación que resonaba a través del vacío ardiente. El fuego era despiadado, reduciéndonos a meros recipientes de un dolor crudo e implacable. A medida que nos hundíamos más en el abismo, me di cuenta de que no tenía control sobre mi descenso. La atracción de la gravedad era una fuerza abrumadora, arrastrándome inexorablemente hacia abajo, hacia el corazón ardiente del horno. El calor se intensificaba a cada momento, y sentí como si mi propia esencia estuviera siendo destrozada por las llamas. Fue como si me quemaran viva de adentro hacia afuera, el fuego me consumía pieza por pieza mientras de alguna manera me dejaba lo suficientemente intacta como para soportar la angustia. Cuando finalmente toqué el fondo, el impacto fue brutal, sin embargo, el fuego fundido amortiguó mi caída de una manera que me pareció más horrorosa que reconfortante. El suelo debajo de mí era un mar agitado de fuego líquido, hirviendo y burbujeando con una intensidad que desafiaba la comprensión. Pero antes de que pudiera siquiera comenzar a comprender este nuevo y atroz nivel de dolor, llegaron ellos, los demonios. Descendieron sobre mí con una ferocidad que me dejó sin aliento, sus formas retorcidas y grotescas emergieron de las llamas como sombras nacidas del propio infierno. Eran horribles, sus cuerpos una parodia perversa de la humanidad, adornados con cuernos dentados, ojos brillantes que ardían con malicia y garras lo suficientemente afiladas como para desgarrar el acero. Su risa resonó a mi alrededor, una sinfonía cruel mientras volaban en círculos como buitres sobre una criatura moribunda. Los demonios se turnaban para atormentarme, cada uno más sádico que el anterior, saboreando mi sufrimiento como si fuera un juego. Las otras almas a mi alrededor no se libraron de este horrible destino. Podía oír sus gritos de agonía y presenciar cómo sus cuerpos retorciéndose se envolvían en llamas mientras los demonios desataban su tormento sobre ellos también. El fuego era implacable, abrasándonos a todos en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento, una existencia de pesadilla donde la desesperación reinaba suprema.
supe en ese momento que esta era mi eternidad, un tormento interminable sin esperanza de escape, sin posibilidad de redención. En ese momento abrasador, supe exactamente por qué estaba allí, por qué estaba sufriendo en las entrañas del infierno. Era como si la esencia misma de mi alma quedara al descubierto para mí, exponiendo cada pecado que había cometido, cada oportunidad de redención que había ignorado y cada momento de mi vida en el que me había alejado de Dios. No había negación, no había excusas. Podía ver cada mentira que había dicho, cada acto de egoísmo y cada vez que había puesto mis deseos por encima de lo que era correcto. Mi vida como camarera, las noches llenas de indulgencias y tentaciones, todos los momentos en que me había reído de cualquier pensamiento de arrepentimiento, todo volvió a mí con una claridad brutal. Era como si pudiera sentir el peso de cada pecado presionándome, arrastrándome más hacia el infierno. Los demonios no tenían que decirme por qué estaba allí, lo sabía con una certeza que me dolía más que cualquiera de sus garras. Había rechazado la oportunidad de recurrir a Dios, de aceptar a Jesús como mi Salvador, y ahora no había vuelta atrás. Mi destino estaba sellado y no había nadie a quien culpar excepto a mí misma. Mientras me retorcía de dolor, tratando de comprender la magnitud de mis pecados, mis ojos se posaron sobre una imagen que me provocó una nueva oleada de horror, unos niños. Entre las almas torturadas había niños, jóvenes, con rostros inocentes deformados por la agonía. No podían tener más de 11 o 15 años, pero allí estaban, sufriendo el mismo destino que yo. Verlos era insoportable. Lloraban, suplicaban. Sus pequeñas voces se veían ahogadas por el rugido de las llamas y las burlas de los demonios. Un niño, con el rostro rojo por las lágrimas, repetía una y otra vez que nunca volvería a ver pornografía. Otro sollozaba incontrolablemente, rogando que lo salvaran del dolor, prometiendo que no volvería a tener aventuras con sus amigos. Una joven, con el rostro lleno de miedo, gritaba que se arrepentiría, que aceptaría a Jesús si tan solo la perdonaban. Era una escena de crueldad inimaginable. ¿Cómo podían estar allí esos niños? Siempre había creído que eran demasiado jóvenes para enfrentarse a semejante juicio, que se les perdonaría hasta que fueran mayores, al menos hasta que tuvieran la oportunidad de entender verdaderamente el bien del mal. Pero allí estaban, sufriendo junto a mí, con sus almas condenadas al mismo destino. Suplicaban y negociaban, prometiendo cambiar, arrepentirse, vivir vidas rectas si tan solo se les daba otra oportunidad. Pero sus llantos no recibían respuesta. Los demonios exhibían una crueldad escalofriante, carente de cualquier rastro de compasión. Se deleitaban en el sufrimiento que infligían, su deleite era tan frío como las sombras que nos envolvían. Entre los gritos angustiados, un niño pequeño, de no más de 12 años, suplicaba desesperadamente perdón. Con lágrimas corriendo por su rostro, prometió que nunca volvería a caer en los pecados que lo habían llevado a este tormento. Su voz se quebró por la desesperación mientras sus pequeñas manos se extendían hacia arriba, buscando un rayo de esperanza en la oscuridad implacable. Sin embargo, solo había silencio, ninguna respuesta divina llegó para consolarlo. En cambio, la risa de los demonios resonó a nuestro alrededor, sus ojos brillaban con alegría sádica mientras continuaban con su crueldad implacable. El tormento que soportamos era interminable, un aluvión incesante de agonía que se sentía como una eternidad cruel. Ninguna cantidad de gritos o súplicas podía penetrar el espeso velo de malevolencia que nos rodeaba. Los demonios prosperaron con nuestra desesperación, encontrando alegría perversa en nuestro sufrimiento, su risa se hacía más fuerte con cada grito angustiado que perforaba el aire. Mientras luchaba por comprender la horrible realidad de los niños atrapados en este reino de castigo eterno, un demonio particularmente grande y amenazador se acercó. Su rostro grotesco se retorció en una mueca burlona, y habló con una voz que me rechinó los oídos, goteando malicia. ¿Crees que entiendes el juicio de Dios?, se burló, su tono mezclado con desprecio. ¿Crees que su misericordia es ilimitada? ¡Almas tontas! Aunque su misericordia es verdaderamente profunda, su justicia es aún mayor. Estás aquí porque te ganaste este destino.
Pensaste que podrías vivir sin consecuencias, que tus pecados eran triviales y simplemente se desvanecerían. Pero mírate ahora, sufriendo el mismo destino que tan fácilmente descartaste. No lograste comprender que el juicio de Dios no se mide por la edad o la intención, sino por el inquebrantable estándar de la justicia. Cada uno de ustedes tuvo sus oportunidades de cambiar, de buscar la redención, pero desperdiciaron cada una de ellas. La escalofriante explicación del demonio destrozó los cimientos de mis creencias anteriores sobre el juicio de Dios. Siempre me había aferrado a la noción reconfortante de que la misericordia de Dios de alguna manera eclipsaría su justicia, que habría indulgencia para los jóvenes, los ignorantes y las almas descarriadas que vagaban por la vida. Sin embargo, cuando miré a las almas atormentadas que me rodeaban, algunas de las cuales eran simplemente niños, me vi obligado a enfrentar la cruda realidad de mis conceptos erróneos. La idea de que los niños pudieran librarse de semejante destino, de que su juventud los hiciera insensibles a sus actos, había sido un bálsamo tranquilizador para mi propia conciencia. Pero aquí, en las angustiosas profundidades del infierno, no existían tales consuelos. No se podían encontrar excepciones. Los niños que yo contemplaba habían cometido pecados que podían haber parecido triviales durante sus breves vidas, pero que eran tan condenatorios como cualquier otra transgresión. Ellos, como yo, no habían comprendido el peso de sus acciones y habían descuidado recurrir a Dios cuando se les dio la oportunidad. La verdad del juicio de Dios estaba muy lejos de lo que yo había imaginado. No era una fuerza indulgente y dispuesta a pasar por alto nuestras faltas en nombre de la misericordia, era absoluta, imparcial y terriblemente justa. Los pecados de estos niños, independientemente de su tierna edad, los habían llevado a este lugar miserable, y ahora no había escapatoria, ni segundas oportunidades, ni esperanza de redención. De repente, sentí una sacudida, un tirón poderoso que me arrancó de las profundidades del fuego. El calor abrasador, la interminable cacofonía de gritos, la risa burlona de los demonios, todo se desvaneció en un instante. Jadeé en busca de aire, mis pulmones ardían como si acabara de emerger de las profundidades de un infierno, y mis ojos se abrieron de golpe a las crudas luces fluorescentes de la realidad. Ya no estaba en el infierno, me encontré acostada en una cama de hospital, el aroma estéril del antiséptico llenando mis fosas nasales. Una enfermera rondaba cerca, su rostro grabado con una mezcla de alivio y preocupación. «Estás despierta», dijo suavemente, su voz era un bálsamo calmante contra los ecos persistentes de mi pesadilla. Revisó los monitores a mi lado, sus dedos bailando sobre los botones con la facilidad que da la práctica. «Has estado inconsciente durante 2 horas. Tuviste un accidente automovilístico». Lo que había visto, lo que había sentido, era más real que cualquier experiencia que hubiera tenido. Había atravesado las ardientes profundidades del infierno y sabía, con absoluta certeza, que no era una simple pesadilla o una alucinación pasajera. Era una dura advertencia, una vívida visión del deprimente destino que me aguardaba si no cambiaba mi vida. La experiencia me perseguía, repitiéndose en mi mente como un bucle incesante, los rostros angustiados de aquellos niños, sus desesperadas súplicas de misericordia, la estridente risa de los demonios, todo permanecía en mi conciencia, negándose a disiparse. No podía quitarme de la cabeza la profunda sensación de que me habían concedido una segunda oportunidad, de que había escapado por poco de una eternidad de tormento. Pero la mera gratitud no era suficiente, la experiencia en el infierno infundió en mí una sensación de urgencia que ya no podía ignorar. Era un llamado a la acción, una convocatoria a transformar mi vida y abrazar el camino de la rectitud, para no encontrarme una vez más al borde de la desesperación. Llegué a la profunda conclusión de que mi vida ya no podía seguir su trayectoria anterior. La transformación era imperativa, no solo por mi propio bien, sino por el bien de otros a quienes deseaba proteger del destino del que yo había escapado por poco. El primer paso se hizo innegablemente claro. Necesitaba dedicar mi vida a guiar a los jóvenes, a asegurarme de que los niños comprendieran la importancia fundamental de vivir una vida recta desde una edad temprana. Así, tomé la trascendental decisión de convertirme en maestra de escuela dominical.
No fue una decisión que tomé a la ligera, nunca me había considerado particularmente religiosa, y la idea de enseñar a los niños acerca de Dios era a la vez desalentadora y abrumadora. Sin embargo, en lo más profundo de mí, sentía un llamado innegable. Había presenciado la desgarradora realidad de lo que les esperaba a quienes se desviaban del camino de la rectitud, y sabía que tenía que compartir esa verdad. Era vital que esos niños comprendieran la realidad del cielo y el infierno y la importancia de aceptar a Jesús como su Salvador. Mi experiencia también me transmitió un mensaje crucial que me sentí obligada a transmitir a mis padres. Había visto de primera mano las terribles consecuencias de descuidar la educación espiritual, y comprendí que no bastaba con dejar esta responsabilidad únicamente en manos de la Iglesia. Los padres debían estar atentos, tomar la iniciativa de presentar a sus hijos a Jesús lo antes posible, inculcándoles la importancia de vivir una vida que agrade a Dios. Insté a los padres a entablar conversaciones significativas sobre la fe con sus hijos, a orar con ellos regularmente y a dar ejemplo en su vida diaria. Era esencial que los niños aprendieran acerca del amor, la misericordia y la justicia de Dios de las mismas personas en las que más confiaban. El mundo está plagado de distracciones y tentaciones, y sin un fundamento sólido en Cristo, los niños podrían fácilmente desviarse del camino correcto. Reconocí que lo que había presenciado en el infierno no era simplemente una advertencia personal, era un rotundo llamado a la acción para todos. Necesitábamos proteger a la próxima generación, asegurándonos de que entendieran la verdad sobre el juicio de Dios y guiándolos hacia la rectitud antes de que fuera demasiado tarde. A partir de mi experiencia, me quedó muy claro que es absolutamente crucial presentar a los niños a Cristo a una edad temprana. Los cimientos de la fe que se establecen durante la infancia son fundamentales para moldear la comprensión que una persona tiene del amor, la misericordia y la justicia de Dios. No basta con esperar que los niños encuentren su camino más adelante en la vida, necesitan orientación desde el principio. La enseñanza sobre Jesús, las consecuencias del pecado y la promesa de salvación debe comenzar tan pronto como sean capaces de discernir el bien del mal. Los padres y tutores desempeñan un papel fundamental en este proceso de crianza, y su influencia es inconmensurable. Al inculcar estos valores fundamentales desde el principio, equipamos a los niños con el conocimiento y las herramientas espirituales necesarias para afrontar los desafíos de la vida y tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Los esfuerzos que hagamos hoy moldearán significativamente los destinos eternos de aquellos a quienes amamos y guiamos, creando un profundo impacto en sus vidas y en las vidas de aquellos a quienes tocan. Al concluir la experiencia de hoy, los animo a que le den me gusta y compartan este mensaje. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo para mantenerte actualizado sobre nuestras nuevas experiencias. Tu apoyo es invaluable para que sigamos difundiendo estas importantes verdades.